Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén con menos calor que yo. Así es que nada, intentemos concentrarnos. Sé que es el último momento del día. Estamos agotados todos, pero la idea es un poco aprovechar el esfuerzo que están haciendo para participar en este seminario y que puedan conocer un poquito, conocer una pincelada de lo que ofrece la escuela, básicamente, ¿no? Y que conozcan un poco lo que podemos conocer en el curso, finalmente, en el diplomado de Derecho de Relaciones Laborales y Derecho Laboral, ¿no? Así es que, bueno, nada, sin más, cuando quieran comunicarse conmigo, pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat, ¿no? Voy a tratar de contestar en la medida de lo posible lo que podamos ver ahora, pero si no levantan la mano, la idea es un poco participar en esto. Así que conocer sus experiencias, muchos de ustedes vienen de muchas partes del Perú y es súper importante enriquecernos de cada uno de ustedes. Así que nada, sin más, bueno, este es un seminario de legislación y relaciones laborales. Básicamente el objetivo del mismo es buscar, estudiar, analizar y comprender las relaciones entre los colaboradores y los empresarios en un entorno laboral. Es conocer básicamente las relaciones laborales, el derecho laboral, cómo se aplica y desde diferentes ángulos. Por un lado, probablemente ustedes, algunos de ustedes o muchos de ustedes trabajen en empresas en el área de recursos humanos, pues eso les va a servir, este seminario y es en general el diplomado, les va a servir para ustedes estar actualizados, presentar información exacta, ofrecer oportunidades de mejora, levantar la mano ante alguna situación que ustedes consideren que no está acorde a la legalidad luego de haber estudiado aquí conmigo. O por el lado de trabajador, que quieran conocer que todos sus derechos estén debidamente eh, aceptados, ¿no? O sea, cumpliendo, que están acorde a la legalidad. Básicamente es la idea y los dos ángulos que tienen ustedes para aprender hoy. Es un poco un review y en adelante, si se inscriben, que me encantaría contar con ustedes que participen en el diplomado, pues genial, ¿no? Es la idea. Vamos a estudiar un poco lo que es gestión de personas, la regulación en el mundo laboral, cómo funciona el derecho laboral y el comportamiento en el mundo productivo. Ahora tenemos muchísimas herramientas que nos permiten ser totalmente productivos en el mercado. Lo vamos a ver en este momento. Y acuérdense que el auditorio que tenemos es multidisciplinario, o sea, no solamente hay abogados, hay administradores, hay técnicos, hay ingenieros en los cuales pues pueden conocerlos el tema del derecho laboral sin ningún tipo de problema porque es para todos, ¿no? Bueno, yo un poco para que me conozcan y sepan quién soy. Bueno, mi nombre ya lo dijo Enrique, Natalia Canchanya, soy abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres. Soy graduada en maestría en Derecho Internacional en el Instituto de Empresa de España. Llevé también maestría en ESAM, en Derecho Corporativo. Tengo menciones en Derecho Laboral, en regímenes laborales públicos y privados, en la Universidad San Marcos. Fui investigadora de la Complutense en Derecho y Filosofía. Y bueno, soy árbitro en el sector privado, registrado al Ministerio de Trabajo y pues manejo la profesión legal hace más de 25 años, ¿no? Desde ambos ámbitos, como les dejo saber, como empresario y como eh, usuaria del derecho laboral, ¿no? ¿Cómo se encuentra el mercado laboral? A ver, ustedes dirán, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha crecido? ¿No ha crecido? Ah, genial, psicólogos, me encanta el público. ¿Ha crecido? ¿No ha crecido? ¿Cómo va el año, ¿no? El año 25, ¿qué nos espera el 26? Estoy un poco revisando la información, la data para actualizar un poco esta presentación, porque esto está al 25, al 2025, pero sí se presenta con un harto bastante positivo, ¿no? Un panorama bastante positivo dentro de lo extraño, por así decirlo, que la situación que estamos viviendo ahora compleja con las elecciones que se nos vienen encima, ¿no? Entonces, conocer un poco que los empresarios tienen
una actitud positiva, una expectativa positiva a la contratación de los colaboradores en las empresas y en general a invertir y a seguir creciendo, pues la verdad que es bastante satisfactorio, ¿no? Nos permite a todos nosotros pues mirar positivamente en adelante, ¿no? Tenemos más de 320.000 personas encontraron trabajo según un reportaje en el INEI. Igual al cierre estábamos sobre 400.000 del 2025. Al grupo de 45 años a más había un crecimiento más del doble del ritmo nacional y ese grupo es súper importante porque son personas que han dejado de laborar y se vuelven a reinsertar en la vida laboral por la razón que fuere. Han sido madres, algún tipo de situación que les obligó a dejar el mercado laboral o alejarse del mismo, pues ese grupo de personas encontraron... em, tuvieron un crecimiento altísimo en el 25, o sea que es bastante bueno, ¿no? Bueno, la población ocupada fue de 1,4 por ciento y el grupo con empleo adecuado avanzó a un mayor ritmo a un 6,8, lo cual quiere decir que estamos teniendo personas, profesionales en los cuales están ocupando su empleo, el empleo adecuado, lo cual va bastante bien dentro de todo, ¿no? Aquí tenemos un poco lo que es la proyección de puestos en trabajo formal. Hubo un si bien señalan que hubo un decrecimiento en septiembre del 2025 respecto a agosto del 25, si nos damos cuenta un poco de la información de la data, porque tenemos que comparar años, ¿no? El año anterior hubo un 4,1 y este 25 hubo un 4,6. De todas maneras hubo un crecimiento. Esto todo es información, planilla electrónica de empleo formal en el Perú. Nuevamente, puestos de trabajo en los cuales se formalizaron en el sector privado, tenemos que el sector agropecuario es el que más ha crecido. Y justamente revisando un poco los sectores, ¿no? Actualizando esto, agropecuario, servicios y construcción son los más fuertes, por así decirlo, los que se vieron impactados y tuvieron mayor crecimiento, según la información que pude lograr encontrar en el Instituto de Economía. Ahora bien, y justo lo comentaba cuando empezábamos un poco a conocernos, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el mercado laboral? ¿En qué estamos? ¿Cómo hay oportunidades de crecimiento? ¿Cómo puedo ser yo mejor, ¿no? Partiendo porque ustedes ya van un paso adelante respecto a los demás profesionales por estar simplemente aquí. O sea, querer estar en el día a día, crecer, a pesar de que pueden estar cansados, el día a día ha sido pesado, el trabajo es pesado, pero buscar la mejora en un diplomado, en un seminario ahora, ¿no? O un diplomado más adelante es un plus para los profesionales, ¿no? Porque estoy mirando más allá, estoy viendo en perspectiva qué es lo que necesito crecer, mejorar, avanzar, actualizarme o lo que fuere, ¿no? Sin embargo, también tenemos lo que es la inteligencia artificial, la IA, ¿no? En el mercado laboral, cómo funciona, cómo estamos con ello. Y es súper importante y tengamos claro, ahora es una competencia más, o sea, es como el idioma que nos pedían hace mucho tiempo, es como, y es más, hace 15, 25 años, saber manejar todo el tema informático, ¿no? Office, que lo ponías en tu currículum que es importante conocerlo o manejarlo, pues ahora es inteligencia artificial, porque básicamente lo que te da es data, información, ¿no? Y ahora hay ¿cómo se dice? Enlatados, por así decirlo, ¿no? Que tú aplicas a diferentes industrias y te permite ser mucho más productivo en las industrias, ¿no? Por ejemplo, he visto bastante, me gusta mucho esta competencia, ¿no? Y la voy estudiando mucho. Y aparte tengo el mercado muy cercano, porque tengo personas que lo están desarrollando, no solamente aquí, sino fuera. Entonces, yo, a pesar que es parte de una competencia del mercado laboral y se las dejo saber, ¿no? Y necesito que lo tengan claro. O sea, estamos encima, esta competencia está encima de nosotros. Y si no estamos actualizados con ello también, con estas informaciones, o sea, nos saca, el mercado nos echa. Así es que
necesitaría que ustedes interioricen esto y que sepan cómo funciona, ¿no? No es una carrera exclusiva, sino básicamente es una competencia adicional a su crecimiento, a la información, a la actualización legal, a la actualización de relaciones laborales. También, inclusive, el tema de IA forma parte de ello. Para abogados, tenemos bastantes buscadores, no es buscadores específicamente, sino asistentes de IA, que por ejemplo son Magna, Justina, son, y tú simplemente lo que haces, tú mandas, no es que ellos te hacen la tarea, tú mandas y tú le tienes que decir lo que tienes que hacer. Y para decirle qué hacer, tienes que conocer tú y saber tú, y tienes que básicamente saber cómo decírselo. Entonces es súper importante ello, se los dejo aquí en la mesa para que ustedes lo consideren o no, lo miren o no, pero siempre es importante. ¿Cuáles son los retos en recursos humanos o cómo funcionan los recursos humanos ahora en las empresas, ¿no? Básicamente las personas. Eso, la inteligencia artificial no va a reemplazar personas. Esa es la columna vertebral de toda organización, ¿no? Y lo que busca el recursos humanos, el reto de recursos humanos, es que esta columna vertebral esté debidamente balanceada. ¿Qué quiere decir? Que compartan la vida profesional con la vida personal. Recuerden que pasamos mucho tiempo en nuestras empresas trabajando, ocupándonos en el tráfico y en empresas trabajando. Entonces, lo que busca el empleador básicamente es de que toda persona, parte de una organización, esté debidamente de acuerdo o contenta, por así decirlo, dentro de su vida personal, ¿no? Y que finalmente va a afectar su vida laboral eventualmente, ¿no? Porque si no estás contento en tu vida personal, te va a afectar el desarrollo y el desempeño, ¿no? Y es básicamente buscar el gestionar el recurso más valioso de una empresa. Sí Ya, les pido, aquí por no favor, salgo. que... Y A ver, te da falta cuarto, no caminando. ay, a ver, ya. Que, por favor, apaguen sus micros. Em, Gestionar el recurso más valioso de la empresa, ¿no? Ese es el reto de recursos humanos, acercamiento a los colaboradores, equilibrar esta vida personal y laboral, un balance, ¿no? Y adaptar adaptación de recursos y procesos, involucrarlos en los procesos. Y es el reto en adelante de los recursos humanos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco de información respecto al derecho de trabajo, qué es el derecho de trabajo, cómo funciona, cuáles son los principios del derecho de trabajo, el tema de relaciones de trabajo y los contratos de trabajo, modalidades de contratación, periodo de prueba y personal de dirección y confianza, que es un asunto bastante interesante. Primero, ¿no? ¿Qué es el derecho de trabajo? Básicamente es el conjunto de disposiciones legales orientadas a regular el sentido protector, ¿no? Con un sentido protector a los trabajadores. Esta relación laboral dispar entre trabajadores y empleadores, ¿no? Tengan en cuenta que el empleador tiene la facultad de dirección, de fiscalización, es quien manda en la relación. Entonces, lo que busca el derecho de trabajo es compensar esta relación, protegiendo al trabajador ante esta relación que no es totalmente debidamente balanceada. Al tener el empleador la mayor poder de manejo y de decisión en la relación, lo que busca el derecho de trabajo es compensar esa relación, ¿no? No toda actividad productiva es regulada por el derecho de trabajo y eso es lo que vamos a conocer y entender en unos minutos. Dentro del derecho de trabajo tenemos muchos principios. Hoy solamente vamos a ver cuatro. Si siguen el diplomado, vamos a ver el resto de principios. Pero hoy vamos a ver estos cuatro principios que nos atañen y que son súper importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Primero, el tema de irrenunciabilidad de derechos. O sea, nadie puede renunciar a sus derechos laborales que son inherentes, ¿no? A la persona, al trabajador, ganados por las leyes, por la Constitución, por normas internacionales, ¿no? O sea, si alguien te viene y te dice, bueno, firma, para entrar a la empresa tienes que firmar este documento en el cual señales que vas a renunciar a tus derechos laborales, que no vas a recibir gratificación, asignación familiar, vacaciones o lo que fuere, simplemente te voy a pagar a fin de mes el 1.000 soles y con eso estás.
tú probablemente por necesidad firmes, ¿no? Pero ese documento no es válido. ¿Por qué? Porque nadie puede obligarte a renunciar a tus derechos inherentes a ti. Por otro lado, tenemos lo que es la interpretación más favorable, ¿no? Ante la duda, el juzgador va a buscar la interpretación más favorable para el trabajador. Como les repito, parte del derecho laboral es que el trabajador esté dentro del balance favorecido por parte del legislador. Entonces, lo que se busca siempre es la interpretación más favorable para él. Obviamente con sustento, ¿no? No es que doy la interpretación más favorable porque se me ocurre, ¿no? No discriminación e igualdad de oportunidades. Este punto es bastante interesante porque he escuchado justamente por compañeros de ustedes, colegas de ustedes, en el cual una persona comentaba que para acceder al empleo le pidieron tomarse un test de embarazo, ¿no? Antes como parte del proceso de postulación, ¿no? Ese es un acto de discriminación, ¿no? No te pueden solicitar el test de embarazo porque obviamente sabemos a qué corresponde, por qué te lo piden, cuál es la naturaleza del pedido, ¿no? Entonces, nuevamente, no es en principio, dentro del derecho de trabajo es la no discriminación y la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y finalmente, dentro de los que vamos a ver ahora es el primacía de la realidad, el principio de primacía de la realidad. Muchos de ustedes o lo conocen o saben que alguien lo ha invocado o tienen conocimiento que son parte del derecho de trabajo. Básicamente, frente al documento, frente al papel versus a la información que se levante en campo, por ejemplo, un inspector de la SUNAFIL que vaya a hacer una inspección a la entidad, a la entidad de trabajo, pues prevalece lo que se recoge la información en campo, lo que, lo que señale finalmente el inspector o el funcionario de SUNAFIL. Por ejemplo, yo firmé un contrato en el cual pues me decían que no, que yo tengo un horario de trabajo de 9 a 3 de la tarde, ¿no? Yo tenía un contrato firmado y ese contrato lo presenta el empleador ante una solicitud de la SUNAFIL, ante una visita del funcionario de la SUNAFIL. Pues yo no trabajo en ese horario, pues yo hago más de 8 horas diarias, hago 10 horas diarias, ¿no? Y no se me reconocen las horas extras. Entonces, existe un cronograma de horarios de trabajo en el cual el funcionario ve y levanta la información. Ve, Miguelito trabaja 10 horas diarias. Y en su contrato dice que trabaja 6. Bueno, simplemente es un medio probatorio para acreditar, primacía de la realidad, acreditar que no se le paga los beneficios sociales completos a esta persona, al colaborador, a Miguel. ¿Sí? Básicamente estos son 4 principios del derecho de trabajo. ¿Cómo reconocemos una relación laboral? ¿En qué momento hablamos de una relación laboral? ¿En qué momento hablamos de un contrato de trabajo? O sea, todas las relaciones que tenemos son contratos de trabajo, ¿no? No, no. Por ejemplo, yo hago una transacción con yo qué sé, un contrato con una persona, pero si no tiene los elementos esenciales para que estén bajo el paraguas del derecho de trabajo, pues no lo es, ¿no? Lo primero es elementos de un contrato general, ¿no? Por ejemplo, la compra-venta de un auto, ¿no? Yo soy sujeto capaz, la contraparte, el vendedor es un sujeto capaz, hay un consentimiento de ambas partes, no hay ningún problema. El objeto es lícito, voy a comprar un auto y la causa es lícita, pues necesito movilizarme, ¿no? Todo ello dentro de la legalidad, de la normalidad de una relación comercial, ¿no? Eso es un contrato. Pero esto no es un contrato de trabajo, esto es un contrato regular que firmamos con una persona y punto. ¿Qué hace que el contrato sea laboral, que esté bajo el derecho laboral? Pues tiene que tener estos 3 elementos que están aquí, que los vamos a ver ahora. Estos 3 elementos son importantes dentro de la relación laboral y tienen que ser parte y tienen que existir dentro de la relación. Primero, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. ¿Qué quiere decir? Yo firmo un contrato con una empresa,
en el cual me dice, bueno, yo quiero que sea un contrato civil de locación de servicios, en los cuales tú vas a prestar un servicio de soporte tecnológico a la empresa. Eventual, vas a ver pues, cada visita, cada 15 días o de repente cuando te necesiten emergencias. Ah, ya, perfecto. Firmo el contrato con una tarifa, con un costo, de acuerdo a cada vez que yo asista a atender a cada uno de los requerimientos. Sin embargo, pasa un mes y me dice, mira, yo creo que te necesito más tiempo en la empresa, necesito que atiendas más a los colaboradores y de verdad que están exigiendo tu presencia, ¿no? Entonces yo necesito que estés dentro de la empresa, pues ya no cada una vez a la semana o dos veces a la semana, sino todos los días, ¿no? Y te voy a dar un horario, necesito que estés ahí en un horario de 9 a 6. Yo creo que está bien. Tómate el refrigerio que quieras. Ah, sí, pero bueno, yo tengo un equipo. No, no, tienes que hacerlo tú, porque yo te he contratado a ti y quiero que solo tú lo hagas. No, pero yo tengo mi primo que es... No, es contigo. Ok. eh, Te voy a mandar también el detalle de las horas que vas a trabajar, en qué áreas vas a trabajar, en qué momentos tienes que estar en cada una de las áreas. Te voy a dar las instrucciones de cómo tienes que operar, cómo tienes que funcionar y obviamente voy a pagar, bueno, lo que habíamos quedado en el contrato primigenio. Tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? De haber sido un contrato de locación de servicios en los cuales yo venía cada vez, cada necesidad del cliente, ahora tengo una relación. ¿Qué tipo de relación creen que es ya? O sea, hablamos de una relación laboral que está, sí, con una remuneración, exacto. Eh, una relación desnaturalizada, porque yo firmé en un primer momento una relación civil en la cual yo le iba a prestar un servicio específico y ahora estoy en una relación laboral. ¿Por qué? Porque me ha pedido que yo preste personalmente el servicio. Hay una subordinación y finalmente me pagan, hay una remuneración. Entonces, este análisis que acabamos de hacer ahorita para poder entender si estamos hablando de una relación laboral o no, lo hace todo juzgador. Juzgador, hablo juez, toda persona del Poder Judicial que resuelve casos de derecho de trabajo, de derecho laboral. ¿Por qué? Tú dirás, uy, qué básico, qué tontería es esta. No, no es tontería. Son las bases, no de básico, de simple, sino bases del derecho laboral. Entonces, para yo poder, juzgador, juez, analizar tu demanda que me dice, tengo, estos son mis hechos, esta es mi situación, yo lo primero que hago es, primero, ¿es o no una relación laboral? Ah, tienen que existir estos tres elementos: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Lo tengo que acreditar. Tengo que presentar medios probatorios que acrediten esos tres elementos. Si de acuerdo a este análisis primigenio que yo como juzgador lo hago, entiendo que hay una relación laboral, ah, pues genial. Ahora sí, paso a analizar tu reposición, paso a analizar tu indemnización por daños, despido arbitrario, paso a analizar lo que tú quieras. Pero mientras no haya hecho este análisis, el jugador no va a hacer nada. ¿Entiendes? Entonces tenemos la prestación personal del servicio, que ya la expliqué, que es una persona personalísima de una persona, subordinación, que tiene el poder de conducción el empleador, y finalmente la remuneración, la paga, ¿no? Esto es súper importante, el tema del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo de partes, un acuerdo de voluntades. Nadie está obligado a firmar un contrato de trabajo o tener una relación de trabajo. Es un acuerdo de partes, liberalidad, ¿no? Que una persona trabajador brinda servicios en beneficio de otra, el empleador. Normalmente es persona jurídica, también puede ser persona natural, a cambio de una remuneración. Y este punto es súper importante, el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR. Toda relación laboral que existe, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que el empleador tiene la obligación de acreditar que no es un contrato indeterminado. Tiene la obligación de ponerlo por escrito y decir, no, este es un contrato de obra por un año, este es un contrato por incremento de la necesidad de mercado, incremento
Sí, por 2 años, ¿no? Tiene la obligación de acreditar. Si no lo hace, el contrato es indeterminado y eso lo señala la norma. Acá hay un análisis, un análisis de un expediente judicial en el cual el Tribunal Constitucional analiza antes de tomar una decisión o ver si es competente o no para ver este petitorio del demandante, ¿no? Si existió una relación laboral o no, ¿no? Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó en forma alternativa y no concurrente alguno de los siguientes rasgos de laboralidad, ¿no? Control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta, integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada, prestación ejecutada dentro de un horario determinado, prestación de cierta duración y continuidad, suministro de herramientas y material a la demandante para la prestación del servicio, el pago de la remuneración al demandante, reconocimiento de derechos laborales como vacaciones anuales, gratificaciones, descuentos por sistema de salud o pensión, etc. ¿Ok? Entonces, repitamos, esto es súper importante para poder entender una relación laboral, este análisis preliminar, si existe o no. Como les decía hace unos minutos, la formalidad que tiene que tener un contrato es de que esté firmado, que exista, y que se establezca claramente cuáles son las obligaciones de ambas partes y el detalle del mismo, la naturaleza del mismo, por qué nace esta relación. Si no tienes un contrato, es porque es indeterminado y el contrato es verbal. Eh, bueno, acá es un poco la modalidad de contratación, que ocurre si una empresa no cumple el plazo y despide sin causa al trabajador. Y la empresa deberá abonar un sueldo y medio por cada mes dejado laboral y tope de 12 sueldos. Sin embargo, esto es bastante, mm, no es contradictorio, sino es bastante, es discutible, ¿no? Es discutible y lo vamos a ver más adelante, acá, hoy, respecto a qué tanto puede el trabajador pedir o no pedir al empleador y qué tanto está reconociendo el Poder Judicial. ¿Cuándo se desnaturaliza los contratos a plazo fijo? Pues básicamente, si has firmado un contrato de obra determinada, por ejemplo, en el cual tienes una fecha de término de esta relación y concluyo con la relación, o sea, sigo trabajando, este está desnaturalizado. ¿Qué quiere decir? Que ya dejó de ser contrato de obra y yo ya soy un personal indeterminado. Por ejemplo, si venció mi contrato y sigo trabajando y no me han cambiado, renovado y han excedido los plazos de ley, pues también, nuevamente, contrato desnaturalizado y soy personal a plazo indeterminado. Si me contrataron para un reemplazo temporal, por ejemplo, vacaciones, soy el vacacionero de la empresa, y volvió el personal que yo estaba reemplazando y yo sigo trabajando y no me mandó a mi casa, pues ese contrato está desnaturalizado y puedo estar dentro de un contrato indeterminado. Aquí es un poco el detalle de las modalidades de contratación, ¿no? Aprueban un protocolo de fiscalización del contrato de trabajo. Esta es un poco la resolución de SUNAFIL en la cual establecen protocolos como guía, como obligaciones, como guidelines para los fiscalizadores cuando van a hacer fiscalizaciones a las empresas, ¿no? Básicamente el inspector de trabajo verificará que los contratos consten por escrito. Eso es muy importante. Verificará que los contratos de trabajo contengan una cláusula que detalle en forma clara y precisa la duración del contrato y las causas objetivas determinantes de la contratación. Esto es parte de la fiscalización en los que es contratos modales. Y en caso de discrepancia entre la información que se brinda, el que el empleador brinda, y con las personas que va a entrevistar en esta fiscalización que lleve a cabo, pues obviamente va a prevalecer lo que levante la información, los hechos observados. O sea, básicamente lo que es primacía de la realidad, lo que les dejé saber a un comienzo, ¿no? La idea es un poco
Si se volvió contrato indeterminado, ¿cuáles son los plazos? Depende del contrato que haya firmado. O sea, depende del contrato que haya firmado modal para poder determinar si es indeterminado o no. ¿Y qué acción debe tomar? Depende de lo que quiere el trabajador, ¿no? Que se le reconozca que es un trabajador a plazo indeterminado, pues tiene que hacer Sí, se vuelve estable. Cuando hablo de indeterminado, es que es estable, es indefinido su contrato. Eso es lo que pasa. Aquí, dentro de las formas de contratación, el empleador tiene dos formas de contratación. Tiene por un lado el tema contratación directa, el tipo de contrato de trabajo directamente. ¿Qué quiere decir? Contrato directo es que la relación es entre empleador y trabajador. Es una relación directa, no hay intermediarios. Por el contrario, cuando hay una contratación indirecta, es que existen terceras personas y lo vamos a ver más adelante. Pero la primera forma de contratación que tiene el empleador es la contratación directa. En primer lugar, tenemos el contrato indefinido, ya lo hemos comentado. Eres parte de la organización de la empresa, eres parte de la cadena productiva, eres importante, necesario, eres el core de la empresa, haces una función en la cual es necesaria en la misma y no estás dentro del tipo de contratos modales sujetos a modalidad, pues tu contrato es indefinido, indeterminado, estable, como lo quieran llamar ustedes. A tu pregunta, ¿cuánto tiempo mínimo debe ser regularizado? El siguiente contrato, perdón, el siguiente forma de contratación es sujeto a modalidad. Entonces aquí vemos cuáles son los plazos máximos que tienes contratos para los contratos sujetos a modalidad. Por inicio de una nueva actividad, máximo un contrato de 3 años. Necesidad de mercado, máximo 5 años. Reconversión empresarial, máximo 2 años. ¿A cuánto tiempo de trabajo se vuelve el contrato indeterminado? Es que volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de contrato firmaste previamente? ¿No? Eh, si has firmado, ¿qué tipo de contrato has firmado? ¿Cuál es encaja con estos máximos que están en los contratos sujetos a modalidad? Y de acuerdo a ellos, y si has superado, o sea, desnaturalizado el contrato, te vuelves indeterminado. Básicamente es eso. Ahora, ¿por qué empresas agrarias cuando finaliza tu fecha de contrato te indica que firmes la prueba y se actualiza cada 5 días? No se sabría contestar eso porque no sé qué el tipo de contratación, de contrato te ha hecho firmar o cómo haya funcionado las empresas agrarias. Hay las empresas agrarias, el sector agropecuario utiliza contratos por temporada, ¿no? Y ahí es perfectamente válido que estas contrataciones existan dentro de la relación porque son por temporadas, ¿no? Yo qué sé, la temporada de uva, yo qué sé, ¿no? Entonces te contratan solamente por ese espacio de tiempo y por esa cantidad de, 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 de contratación, el tiempo de contratación. Es un contrato por temporada. Entonces, regularmente las empresas agropecuarias utilizan ese tipo de contratación, ¿no? Pero no te puedo contestar esto porque no sé qué contrato es el que están firmando y que lo prorrogan cada 5 días. O sea, es bastante inusual, pero se tendría que revisar, ¿no? Porque el máximo, como puedes ver ahí, es de 3 años, el por inicio de nueva actividad. Y intermitentes es por temporada. Ujú. Sí, básicamente es eso. Básicamente funciona así. Es la eventualidad, eventual, ¿no? Que no es suplencia ni emergencia ni hora, ¿no? Sí, es la temporalidad, ¿no? Estos son los contratos que más o menos se manejan dentro de la regulación del tema legal, ¿no? También tenemos el contrato a tiempo parcial, ¿no? Es un mínimo de 4 horas diarias en promedio para gozar de determinados beneficios sociales. Tiene que ser por escrito, esa formalidad tiene que existir y tiene que estar por escrito.
El teletrabajo. Todos hemos conocido, utilizado, hemos sido parte del teletrabajo, ¿no? Básicamente, como consecuencia de la emergencia mundial que existió, ¿no? La ley 30036 o su reglamento contemplaba el teletrabajo, bastante desactualizado, dicho sea de paso, porque no contemplaba todos los bemoles que vimos en la emergencia sanitaria. Sin embargo, nos permitió ejercerlo, ¿no? Es un trabajo voluntario y es reversible, es un acuerdo de partes y es reversible el mismo. Es a plazo determinado o indeterminado, eso es por acuerdo de ambas partes. Se hace por escrito y se registra ante la autoridad administrativa de trabajo. Y existe la posibilidad de que el empleador reembolse o asuma gastos por utilización de activos del trabajador, ¿no? Por ejemplo, qué sé, el internet, la luz, un porcentaje, ¿no? Eso se acuerda, todo es acuerdo de partes. Antes de pasar al periodo de prueba, que la verdad que es un punto bastante interesante, hasta aquí lo que es contratación. ¿Tienen alguna pregunta? Les pido que abran sus micros si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta. Acabo de activar los micrófonos, doctora, para que puedan participar los alumnos. Gracias, Enrique. Tenemos un público tímido. Gracias, Elizabeth. Bueno, si no, muy bien, Jeremy. Si no hay preguntas, si no comparten por ahí. Genial. Vamos avanzando entonces. A ver, tenemos el periodo de prueba. ¿Qué conocen y qué saben que es el periodo de prueba? A ver si se animan a participar, por favor, para que esto no sea un monólogo. ¿Qué entienden por el periodo de prueba o qué Hola, conocen? buenas noches. Sí, Paul, ¿qué tal? Sí, doctora, disculpe, si justo acabo también de conectar mi micro, de respecto a la pregunta del capítulo anterior, respecto al tema de contratación, nada más para cerrar eso, tenía una interrogante, si fuera tan amable. Claro que sí. Sí, solamente clarificar, ¿no? Porque estuvieron haciendo la pregunta también. Cuando se desnaturaliza el contrato, pues por supuesto pasa ya a ser indeterminado, ¿no? Como habíamos visto. No obstante, precisamente en el cuadro que usted acaba de indicar, debo entender que esto de los máximos se refiere a cuando yo llevo ya una continuidad, digamos, en mi contratación. Es decir, si me contratan por inicio de actividades, ¿no? Que es lo más usual cuando uno va, por ejemplo, a Computrabajo, sin hacerle propaganda a esa página, siempre ponen, ¿no? Bajo modalidad, por incremento de actividades, la empresa necesita contratar a tales o cuales, ¿no? Y bueno, Claro. pero te hace contrato 3 meses, luego 3 meses más, etcétera. Y la acumulación de esos contratos, si yo llego a acumular 3 años, paso a ser indeterminado. Lo mismo sucede Correcto. con los escenarios abajo. Esa es mi pregunta. Sí, 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 correcto, Paul. Básicamente es eso. Parece muy simple, ¿no? Porque básicamente el empleador juega mucho con el tema de los plazos, de los tiempos, pero sí, sí, básicamente es eso. Perfecto, muchas gracias. De nada. Sí, Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, por favor. ¿Qué pasa si es una junta de propietarios donde se contrata al personal para conserjería y fue a raíz de una reunión de junta de propietarios que decidimos dejar las empresas administradoras y tomar el personal directo? Y para ello se les hizo un contrato, ¿no? Pero fue a raíz de una decisión de junta de propietarios, ¿no? Tener nuestro propio personal, hubo todo ese proceso de acogernos al REMIPE, ¿no? Y ahora nosotros tenemos el personal trabajando eh, por contratos, modalidades, servicio específico, algo así, me acuerdo el título. Y bueno, quiero saber si estamos bien, si está, o sea, si estamos bien dentro marcados para no estar haciendo algo incorrecto con el personal. Y ellos tienen, ya te llevamos 2 años y bueno, estamos bien, ¿no? Con el personal estamos bien trabajando. Y mi pregunta es que estamos haciendo lo correcto porque de repente no enmarca el concepto de contrato sujeto a modalidad, ¿no? Y lo que está diciendo de desnaturalización del trabajo, de contrato de trabajo, no sé, me sembró dudas.
Sí, gracias, Claudia. Te agradezco la pregunta. Este, básicamente no encaja en contratos modales. Las juntas de propietarios solo contratan trabajadores, porteros o vigilantes, como le quieran llamar, más personal de mantenimiento. Entonces, no es por inicio de ninguna actividad, no es por necesidad de mercado, no es nada de eso, sino es que tú lo necesitas como parte de tu operatividad. O sea, ya el solo hecho de la contratación del mismo es parte de la necesidad de la junta de propietarios. Entonces, no es un contrato modal, es un contrato indeterminado por naturaleza del mismo, ¿no? Porque solo tienes dos trabajadores, el que hacen 12 turnos, más o menos es lo que como funciona, ¿no? Hacen 12 turnos, 12 horas, perdón, dos turnos, y es lo que el core, lo principal de una junta de propietarios es tener porteros, porque tú lo necesitas para tener la tranquilidad y seguridad o lo que fuere. Entonces, no es ningún contrato modal, porque si te das cuenta, el detalle de los contratos modales es por una naturaleza en específica, o sea, no es necesidad de mercado. Tú no estás creciendo como junta de propietarios, no estás iniciando una nueva actividad, es la única actividad que tienes. No estás haciendo nada de los supuestos que están detallados abajo. Entonces, es indeterminado por esa naturaleza. Bueno, no sé si me quieres decir algo, pero, o si alguien tiene una consulta respecto a eso. Una consulta. ¿Las adendas son válidas una vez terminado el contrato y continúa la relación ahora o es conveniente realizar una? No, o sea, puedes hacer adendas tranquilamente. Y dentro de la adenda, acuérdate que tienes que hacer la referencia al contrato primigenio, el contrato anterior, ¿no? En la adenda número uno, antecedentes, se firmó con fecha tal un contrato de necesidad de mercado, el cual fue de un año por crecimiento, incremento. O sea, tienes que poner el detalle, no es que contrato por necesidad de mercado, no, o sea, se contrató por un año la persona por necesidad de mercado, bla, bla, bla. Sin embargo, a la fecha, la empresa está requiriendo un año más porque el mercado está pidiendo, o sea, yo qué sé, el detalle. Es por ello que se amplía el contrato por un año adicional. O sea, ese objeto, esa naturaleza, esa necesidad es lo más importante en el contrato modal, porque tú tienes que dejar saber por qué lo haces. No es porque se me ocurrió, no es porque, contrato, necesidad de mercado y ya, va. No, no, no. Si no declaras el detalle, no, estás incurriendo en problemas, ¿no? En desnaturalización del mismo. Entonces, y estás dándole un mal uso a ello. Son las 8:15, tenemos un break aquí. Así que nada, voy a compartir dónde estamos, dónde nos quedamos. Ya, genial, ya estamos. Bueno, quedamos un poco, cerramos un poco el tema de contratación modal, ¿no? Hablamos un poco de este asunto de desnaturalización del mismo. Y ahí por ahí leí hace un rato comentarios sobre cómo funcionaba el periodo de prueba. Y sí, básicamente el periodo de prueba es un poco el periodo de adaptación que tiene un trabajador nuevo a una organización, ¿no? El periodo de prueba, y eso es un poco la lectura que les doy, que les presento, ¿no? El diario de gestión, que habla un poquito del periodo de prueba extendido sin razón válida justificante válida, lo que podría pasar con tu contrato, ¿no? O sea, todos los contratos de lo normal, lo regular, el estándar, el periodo de prueba es de 3 meses. Sin embargo, existe la posibilidad de ampliarlo a 6 meses siempre y cuando el puesto en el cual estás accediendo tú requiere una complejidad para adaptación del mismo o una capacitación especial, ¿no? Entonces el mismo se puede extender. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué decimos que el periodo de prueba? ¿Por qué hablamos de esto? A mí que me, o sea, pues yo me adapto en el tiempo que me adapto, o sea, por qué es importante estos 3 meses o 6 meses? Porque esta es una ventana de salida del empleador para sacar al trabajador sin pagarle ningún tipo de indemnización, beneficio, sin justificante alguna,
por así decirlo. La única justificante es no superaste el periodo de prueba, muchas gracias, hasta luego. Entonces, básicamente para el empleador es una ventana de salida, ¿no? Te contrato por 3 meses y no lo superaste antes de que cumples los 3 meses, no superaste el periodo de prueba y adiós. Eso es lo que pasa. Ampliarlo sin ningún tipo de razón o justificación, ¿es válido? ¿No es válido? Este es un caso, ¿no? Que surge a raíz de una contratación de un trabajador bajo un contrato de necesidad de mercado, un contrato modal, con un periodo de prueba fijado de 5 meses y 27 días, o sea, ampliado. Recuerden que el estándar, la normativa laboral establece que el periodo de prueba estándar es de 3 meses y que solo puede ampliarse bajo ciertas condiciones, ¿no? Que es 6 meses, una complejidad del mercado, un año, eh, personal de dirección. Entonces, en este caso, el trabajador presentó una demanda. eh, sí, sí, Paul. Ahora vemos ese tema, pero sí. El trabajador presentó una demanda argumentando que dicha ampliación no estaba debidamente justificada y que su contrato, en lugar de ser temporal, debía considerarse a plazo indeterminado. Eso es lo que argumentó el trabajador. Durante el proceso se analizó si la empresa cumplió con los requisitos de extender el periodo de prueba y si la contratación temporal respondía a una necesidad real de mercado, o sea, si era real el contrato modal, si justificaba el mismo, ¿no? O era una desnaturalización de un contrato indeterminado. La empresa alegó que la ampliación se debía a una complejidad del cargo y una capacitación requerida, sin embargo, no presentó pruebas suficientes que respalden esta información. Acuérdense, la carga de la prueba de quién viene o a quién se le alega es a quien presenta los hechos, a quien señala, afirma los hechos. El que afirma esos hechos tiene la carga de la prueba. Además, se revisó que si el contrato por necesidad de mercado cumplía con los criterios establecidos por la ley, los cuales exigen que la temporalidad esté justificada por un incremento coyuntural de la producción y no por una necesidad permanente de la empresa. Aquí es súper importante el análisis de que es un contrato de trabajo, en análisis si es un contrato modal o no, si nace como temporal o no, que es básicamente necesidad de mercado, si es periodo de prueba superado correctamente o no, si se debió ampliar o no. Todos esos hechos están en este caso, ¿no? Tras evaluar estos elementos, la Corte Suprema determinó que la ampliación del periodo de prueba no estaba adecuadamente fundamentada y que el contrato temporal se había desnaturalizado, lo que significaba que el vínculo laboral debería considerarse de duración indeterminada. En consecuencia, el despido del trabajador no se ajustaba a derecho, por lo que se declaró fundada su demanda y se ordenó la reposición en el puesto que ocupaba o en otro similar categoría. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no cumplir con el periodo de prueba correctamente? Es una demanda de reposición en este caso, ¿no? En el cual tú solicites que se te reponga porque no se ha justificado esta ampliación de el periodo de prueba injustificado, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto como empleador, por el lado del empleador? Yo como empleador contrato a alguien, estamos hablando desde el punto de vista del empleador. Yo como empleador contrato a un trabajador y lo primero que hago es, estas son las obligaciones que quiero que hagas tú, el detalle de las obligaciones. Y necesito que cumplas estas obligaciones, que te adaptes tú a la empresa, a la compañía, y el próximo mes hablamos, a ver cómo te va. Mes uno. Mira, de las 5 obligaciones no te has adaptado a ninguna. Estás media en una, pero el resto no está siendo eh, parte del proceso productivo de la empresa. Quiero pensar que es por tu proceso de adaptación. Vamos al mes 2. Mes 2, seguimos en lo mismo. Mm, Te doy 15 días para que te adaptes al proceso productivo de la empresa y a los lineamientos de la misma. Pasan los 15 días, un feedback nuevamente. No estamos, mira, no has superado el periodo de prueba, estas son los justificantes, hemos tenido reuniones, hemos tenido objetivos y tú no has llegado a ellos, no has superado el mismo, lo siento, pero te tienes que ir de la empresa, hasta luego, te pago lo que te corresponde, los devengados de cada uno de los beneficios sociales que te corresponde y ya está. ¿Por qué es importante esto? Porque lo puedo despedir simplemente por el hecho de decir que no superó el periodo de prueba y adiós. No es indeterminado. Esto es la importancia del periodo de prueba.
Y yo sí sugiero a las empresas que presenten justificantes de la no superación del periodo de prueba, porque eh, sí he visto casos en los cuales sí ha preguntado el juzgador, ¿no? ¿Hiciste algo tú porque esta persona ingresa a la empresa y esté debidamente adaptado? ¿Le informaste por qué no superó el periodo de prueba? ¿Tuviste comunicación? ¿O simplemente lo dejaste ahí al libre albedrío y esperabas que la otra persona se adapte porque Dios es grande, ¿no? Entonces sí es importante, antes no lo solicitaban los juzgadores, pero hay muchos que están teniendo este criterio, esta idea, ¿no? De justificar la no superación del periodo de prueba e informar al trabajador por qué, ¿no? A mí me parece bastante razonable, sí, resulta un poco engorroso y esta formalidad probablemente, porque como empleador, pues tú quieres ser mucho más expeditivo. Sin embargo, es preferible curarse en salud y que se cumpla con este detalle. Yo creo que es un tema también de respeto hacia el trabajador, ¿no? Funciona de esa manera. Hasta aquí el tema del periodo de prueba, ¿sí? Aquí hay un caso que quiero que comentarles. Dentro del diplomado, cada uno de los cursos, cada uno de los temas que vamos a llevar a cabo, vemos muchísimos casos. Es parte de la modalidad de ejecución del diplomado. Y la verdad que resulta bastante interesante porque no solamente yo presento un caso y les cuento, ¿no? Sino los chicos participan, los chicos dejan saber su punto de vista. Como juzgador, ¿qué harías tú o cuál es tu punto de vista? ¿O cómo consideras que debe terminar este caso? ¿Cómo se debe o se debió ejecutar, ¿no? Es importante esta participación activa por parte de ustedes, porque finalmente para eso están acá, o sea, no están para escucharme solamente, están para tener esta participación, para preguntar, para objetar, para levantar la mano, para decir, bueno, esto no me parece, yo creo que el juzgador ha debido de esta manera, o yo creo que la normativa debería estar adaptándose de tal otra. Creo que es parte de nuestra obligación de participación en ello, ¿no? Entonces sí, el diplomado viene así, ¿no? Les cuento, con casos para cada uno de los temas. Y la verdad que es súper interesante y está funcionando muy bien con los chicos, ¿no? Esta actividad, ¿no? Esta interacción. En este caso, en el tema del periodo de prueba, acá concatenan varias cosas, no solamente el periodo de prueba, sino también el tema de personal de confianza, ¿ya? Aquí tenemos el caso Ripley, más la empresa Deportes Aventura versus Samiel, que es una persona que se apellida Samiel, ¿no? Ella es una persona, una trabajadora que trabajaba en Ripley y tenía más o menos unos 3 años trabajando en esa empresa, estaba como una persona pues fija, ¿no? Trabajando en esta posición, no tenía ningún problema, y fue fue un fichaje de Deportes Aventuras, ¿no? Le dijo, esta es la posición, quiero contratarte, vente para acá. Entonces ella decide, por una mejoría, irse a esta empresa Aventura. Ese es el relato que ella pone, ¿no? Al pasar esta empresa, ¿no? La despiden porque no superó el periodo de prueba. La despidieron pasado los 5 meses, ¿no? Y ella se quedó pues en el aire, ¿no? Señaló, o sea, te pasas de una empresa a otra y no te dicen, bueno, no superó el periodo de prueba y hasta luego, ¿no? Mm, Ella demanda a la empresa, pero no solamente por reposición, sino indemnización por daño moral, no despido arbitrario, por daño moral, que es totalmente diferente, porque por despido arbitrario es la indemnización laboral, que te da el sueldo y medio por cada año, por el tope de 12 años. Sin embargo, la indemnización por daño moral es una indemnización civil, netamente civil. ¿Y qué es lo que ella alega en su demanda sobre el tema de daño moral, ¿no? Básicamente ella lo que dice es, se frustró mi proyecto laboral con la anterior empleadora. Yo venía trabajando con otra empleadora, se frustró mi proyecto laboral y vulneró el principio de buena fe laboral, que no, yo en buena fe me pasé a la otra empresa y me señalaron antes de los 6 meses que tenía que retirarme. Eso fue más o menos la demanda. Ella aduce y declara de que le dicen, no superaste el periodo de prueba a los 5 meses porque tú eras personal de confianza. Acuérdense, personal de confianza tiene el periodo de prueba de 6 meses. Entonces ella señala
me echaron por eso, ¿no? Y como la empresa tenía la ventana esta del periodo de prueba, ¿no? Esa fue la decisión de la compañía basada en su legalidad, ¿no? Ella señala que en ningún momento aceptó ser personal de confianza, no hubo aceptación del pacto de periodo de prueba este adicional, ¿no? No hubo manifestación de voluntad y en ningún momento se le informó que era personal de confianza. Y ella siempre pensó que el periodo de prueba era de 3 meses, que es lo normal y regular. Se da por sorprendida con esta situación, ¿no? Y bueno, nada, pide indemnización por daño moral, por lo que detalla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que debió hacer esta señora o señorita? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué creen que faltó de repente, ¿no? Pedir, solicitar ella. No tengan miedo. Hoy día tenemos un público tímido, tímido totalmente. Ah, perdonen. Enrique, por favor, ¿podrías habilitar los micros? Listo, doctora, ya está activado. Gracias. Doctora Natalia, Paul Roncal. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Aló, ¿sí me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, ok. Respecto, bueno, al caso que plantea, bueno, en un primer indicador, ¿no? Donde se menciona que no ha habido aceptación, ¿no? La demandante indica que no ha habido aceptación del pacto del periodo de prueba. ¿Qué pudo haber faltado? No sé si ella requirió el ejemplar del contrato que había firmado donde se especificaba precisamente los términos o el pacto que con la empresa se realizó. Después los demás elementos que ella plantea de juicio, bueno, están interesantes. Ahora, la indemnización por daño moral y no por despido arbitrario, ¿no? Otro tipo causal. Eh, pero al margen de lo que yo puedo opinar, también se genera a su vez otra interrogante, ¿no? Porque sea por el periodo de prueba o la justificación que supuestamente excepcional que la empresa o que una empresa podría plantear como una causa real o objetiva de una renovación de contrato, ¿quién la vela, no? Un trabajador llego por primera vez, o sea, nazco como temporal, pero ¿cómo evalúo esto yo? Es decir, cada trabajador tiene que siempre asesorarse legalmente en el campo laboral para que eso suceda o esperar recién que tenga algún problema para recién poder acudir, ¿no? Serían mis dos aportes, doctora. Gracias, Paul. Genial, genial. Buena participación. Em, ¿Alguno que maneje planilla aquí? ¿Alguno que vea payroll, planilla, vea cómo funcionan estos temas de personal? Seguro que sí, seguro que sí. Existe en la declaración dentro de lo que es planilla que tienes que declarar que eres personal de confianza. Partiendo por ahí, ¿no? No sé cómo habrá funcionado con la chica, pero dentro de sus boletas tendría que haber puesto que es personal de confianza. Eso partiendo por ahí. Lo otro es que también tendrías que estar, cuando te dicen que eres personal de confianza, tú tienes que tomarlo como que es una mejora, es un ascenso, ¿no? Porque, wow, soy personal de confianza de la empresa, me está considerando una persona con valía dentro de la empresa. No tengo que pensar yo que, uy, ya están usando la herramienta para sacarme en cualquier momento, porque esa es la naturaleza del personal de confianza, ¿no? Te retiro la confianza y bueno, hasta luego. Entonces, la idea es un poco eso, ¿no? Si yo a mí me ascienden como personal de confianza, es porque yo considero o me están considerando como una persona válida dentro de la organización, ¿no? Eso por un lado. Entonces, sí es importante probablemente que esta persona haya revisado, ¿no? O de repente vulneraron su buena fe y literal ella pensó de que todo funcionaba correctamente y nunca recibió sus boletas, ¿no? En este caso en primera instancia no estaba al 100%. El caso les comento, eh, correcto, exacto. En el T-registro se marca así, se pone en las boletas también se detalla que eres personal de confianza. Entonces, es parte de toda la formalidad de lo que es personal de confianza. Entonces,
Nuevamente, tienes que tomar las medidas preventivas tú como trabajador en estos casos para ver que se está cumpliendo o no con la legalidad. Probablemente pecó o no pecó de confianza. ¿Qué sabemos nosotros, no? A veces estas decisiones las tomamos de esa manera o pensamos de que el empleador va a cumplir con las obligaciones, ¿no? Ante tu pregunta, superó el periodo de prueba, se desnaturalizó el contrato, eh, qué hacer, qué no hacer, quién levanta la mano, quién no levanta la mano. Para eso estudiamos, para eso estamos aquí, para saber cómo funciona el derecho, para saber cómo, hasta dónde pueden llegar los límites del empleador, como usuarios, como trabajadores. Es la idea, entrenarnos, estudiar. Entonces, tener conocimiento hasta dónde. Y en qué momento reclamo y en qué momento no reclamo, ¿no? Esa es otra. Voy a ir hacia Buenas el... noches, profesora, buenas noches. Quería yo aportar o dar un caso en este tema de personal de confianza. Dale, Cecilia. Yo tengo un puesto de analista y trabajo con el contador general. Entonces, en mi contrato que me han entregado a destiempo, este incremento de actividad, me han puesto que soy de confianza. También salen las boletas, ¿no? Como yo misma hago la planilla, pues yo misma me tiene que poner siguiendo las indicaciones del área de recursos humanos. Pero luego, como soy nueva, dije, quiero el trabajo, bueno, no me va a ser problema, lo voy a aceptar, aunque para mí tenía el conocimiento, era incongruente. Pero dije, quiero el trabajo, lo voy a aceptar. Pero luego ya adentro veo que hay más casos que usan esta figura de personal de confianza. Entonces yo digo, esto es un mal uso, es como un abuso también de parte de la institución poner a varios puestos como personal de confianza. Y como usted dice, debería uno sentir pues que tiene la confianza de la institución que te están valorando, pero acá se percibe, yo percibo, que es para ahorrarse la indemnización cuando ese trabajador ve que la empresa ve que el trabajador ha hecho mal algo o quieren desvincularlo rápido y simplemente le dicen, te voy a retirar la confianza y chao, y se va sin indemnización, pues, ¿no? Y como ha estado en el registro, en la boleta y en su contrato, todo eso, y aparte también en el Comité de Seguridad y Salud, algunos han participado. Entonces han entrado como la parte del miembro del empleador. A mí me han invitado el año pasado y yo no he aceptado, porque en mi cabeza está, no tengo que dar pie a que se cumpla ese requisito como salvaguarda de mi parte si algún día me despiden y entonces yo tenga que reclamar algo, porque mi puesto no es que yo trabaje directamente con el representante legal, trabajo al contador y el contador sí trabaja con el representante legal. Eso quería poner el caso para como debatir y aclarar algunos temitas que en qué casos es válido y en qué casos no el uso de personal de confianza. Gracias, Cecilia, ¿no? Estaba tratando de activar el micro. Súper importante, o sea, es la idea de que participen. No es que soy una pesada que me gusta que hablen. No, es que la idea es con que compartan sus experiencias. Como ven, Cecilia, es la historia. O sea, lamentablemente, las herramientas están y está por parte de los empleadores utilizarlas correctamente o no utilizarlas correctamente. En este caso, como ella lo va comentando, te pone como personal de confianza en la empresa, pero básicamente porque si cualquier cosa con la muletilla, ¿no? Te retiro la confianza, afuera, ¿no? Y ya, hasta luego, porque eres personal de confianza, está en toda tu documentación que has firmado. Sin embargo, para ser personal de confianza tienes que realmente manejar información de personal de confianza. Y yo les cuento un caso. Ahorita te atiendo, Juan. Em, yo defendí una trabajadora de una empresa grande, de una entidad bancaria grande, de estos de las Big Four, como dicen, del mercado peruano, ¿no? En la cual la persona era un jefe de proyectos. Entonces, pero él no era la única jefe de proyectos de este banco. Todo mundo era jefe de proyectos, porque ahora todo mundo es jefe, ¿no? Entonces, por lo menos en mi época, para ser jefe, tenías que llegar a saltar varias escalas para llegar a jefe. Ahora en las empresas te ponen jefe a todo mundo. Y era junior ella, ¿no? Entonces le pusieron jefe de proyectos. Eh, entonces le pusieron personal de confianza. Primero accedió como personal regular y después accedió a jefe de proyectos. Pero, ¿qué hacía? Ella hacía proyectos para el banco con exteriores, con proveedores exteriores, o sea, implementaba tiendas, remodelaba, porque veía la parte de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿dónde está?
la información confidencial de la empresa, el core, yo qué sé, contar la plata en un banco, dar check para los financiamientos, no era parte de, no abría cuentas, no cerraba cuentas, no manejaba dinero. Ella lo que hacía era jefe de proyectos de implementación y trabajaban con gente de fuera. Y encima, ella era una más. O sea, a su cabeza estaba la gerente y a su la otra cabeza estaba, había una jefa, el gerente y entonces a ella le pusieron como personal de confianza, le retiraron la confianza y la sacaron. Le dijeron, te retiro la confianza y hasta luego. Iniciamos el proceso judicial de reposición e indemnización y la chica ahora ya está trabajando en el banco nuevamente y porque claro, el Poder Judicial amparó nuestro pedido porque justamente si bien tenías la chapita, como se dice, o el cliché, el título de personal de confianza, no ejercía las funciones de personal de confianza. Entonces, es súper importante eh, a tu pregunta, Cecilia, ¿no? A tu comentario, mejor dicho, ¿no? Sí, o sea, tiene que ir de la mano la posición de personal de confianza conjuntamente la información confidencial que manejas tú en favor de la empresa y que es vital que tú seas parte de, o sea, ¿me entiendes? El core de la empresa, no probablemente con el mal uso que se le esté dando. Juan, ay, te escucho. Sí, en ese caso era una desnaturalización. No creo que era, no exactamente desnaturalización, porque no existe un contrato de confianza. Es un contrato regular, indeterminado, en el cual te ponen la etiqueta de personal de confianza y con eso te pueden sacar. Porque a los indeterminados no te pueden sacar, a menos que cometas falta graves y todos el detalle que te señala la norma. Pero si no has cometido falta grave, entonces te ponen el título de personal de confianza y te saco porque te retiro la confianza. Entonces, básicamente es eso, ¿no? No es la naturalización. Ojo. Tenía una persona la mano levantada y le di la participación, creo que ya no quiere hablar. Bueno, sigamos avanzando. Personal de dirección y confianza. Esto es lo que atañe un poquito, ¿no? Personal de dirección, básicamente es el key level de la empresa, es la parte gerencial, son los gerentes, el SMT, ¿no? Las cabezas de la organización, ¿no? Ellos ejercen representación legal del empleador frente a otros trabajadores, lo sustituye o comparte con él, tienen funciones de alto grado de responsabilidad, ¿no? Ellos sí tienen un periodo de prueba de un año, 12 meses. En lo que respecta al personal de confianza, es contacto directo con empleador o personal de dirección, teniendo acceso a información privada, reservada de la empresa. En caso de despido, solo tienen derecho a indemnización, no a reposición, salvo que hayan accedido a tales puestos con ascenso o promoción. Un poco a tu pregunta, Cecilia, ¿no? Por el tipo de información que puedas manejar o no. O sea, primero tenemos que ver qué tipo de empresa es la que trabajas tú, el core de la empresa. Si el core de la empresa es, o sea, las planillas, o sea, si es una consultora, yo qué sé, de recursos humanos, que lleva la planilla a las empresas más grandes del Perú, estoy exagerando para un poco entender la figura, ¿no? Y el core de la empresa, el objeto principal de la empresa es llevar a cabo las planillas de estas empresas y tú manejas ese grado de información privilegiada, reservada, claro que sí, eres persona de confianza con manejo de información reservada, privada de la empresa, que obviamente, pero en el caso que solo eres parte de recursos humanos y que manejas información de la empresa, sí, pero, o sea, el core de la empresa, yo qué sé, es em, aduanaje, desaduanaje, empresa, una agencia de aduanas. O sea, el core, lo principal de la empresa es aduanas, no es la planilla. Entonces, necesito el know-how y cómo funciona una empresa de aduanas, eso es lo importante, ¿no? Ese es el core de la empresa y esa es la información privilegiada que tienes contacto directo con el empleador, ¿no? Y eso es
la información reservada. Yo no puedo, yo qué sé, informarle de la competencia del desaduanaje o mis clientes que le estoy brindando o cuánto estoy cobrando, ¿no? El tarifario de las empresas, ¿no? Por ejemplo, esa es información reservada. Pero se tiene que analizar caso por caso, ¿no? No te podría decir esto es en específico uno, no. Se tiene que analizar en cada uno de los casos cómo es la contratación en detalle para poder decir sí o no, ¿no? Criterios de la Corte Suprema referente a personal de dirección y personal de confianza. Para los trabajadores contratados específicamente para realizar labores de confianza desde el inicio de su relación laboral, o sea, exclusivamente relación de confianza, o sea, te contrataron para ello, el solo retiro de la confianza invocado por el empleador extingue el vínculo laboral, sin que exista obligación alguna de indemnizar. ¿No? Esa es una tendencia que existió, pero hasta hace poco ha cambiado, ¿no? No es una causa justa. Ahora bien, para trabajadores que accedieron a un puesto de trabajo para realizar funciones comunes o ordinarias, una función regular de un trabajador, y luego de ello te dan el ascenso y accedes a esta posición de confianza, es una relación laboral mixta, ¿no? El retiro de la confianza invocado por el empleador implicaría, si tú quieres demandar al Poder Judicial, que es el único ente que tú puedes demandar, implicaría, por ejemplo, la solicitud de reposición, como es el caso que les comenté, esta persona, esta clienta que yo trabajé, en el cual pues solicitamos la reposición en un puesto que estuvo antes de la personal, que le nombren persona de confianza, ¿no? O la indemnización por despido arbitrario. Este nuevo criterio se opone a lo previsto en casaciones, que ahí pongo el detalle del número, las que avalan un poco la indemnización por despido arbitrario en caso de retiro de confianza, invocado por el empleador en desmedro del personal de confianza y dirección. Antes la Corte Suprema fallaba señalando que solo tenían derecho a indemnización, no a reposición, ¿no? Ahora, inclusive, te permiten la reposición, como fue mi caso, en el cual pudimos acceder a ello y también, como fue el caso de esta señora San Miguel, en el caso de la empresa Deportes Aventura, ahora esta indemnización por daño moral, ¿no? Puede solicitarlo, ¿no? Señalando de que el daño moral no resarce la indemnización por despido arbitrario. Esto es un poco el tema de personal de confianza y dirección. Yo les hablé el tipo de contratación, cómo funciona y era la directa. Ahora vamos a hablar de contratación indirecta, ¿no? En el cual existe un tercero dentro de la relación contractual, dentro de la misma, ¿no? Hay terceras personas. Y aquí hay dos tipos de contratación indirecta, pero hoy solamente vamos a hablar de tercerización. ¿Sí? La otra es intermediación, pero si ustedes se inscriben en el diplomado, podrán estudiar ambos conceptos, ¿no? De contratación indirecta. Hoy solamente vamos a ver tercerización, ¿no? Inclusive, como les digo, vamos a ver casos en los cuales ustedes van a poder identificar si estamos hablando de intermediación o tercerización. En este caso, hoy día, en lo que nos compete en el seminario, ¿no? Esto es tercerización, actividades especializadas u horas vinculadas a la actividad, pero no es el core de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y lo voy a explicar con un ejemplo para que ustedes lo entiendan y lo comprendan. Eh, a ver, soy una empresa especializada en el servicio de mensajería, el servicio courier a nivel nacional e internacional, ¿no? Yo soy una ducha, una crack, ¿no? Sé mandar paquetería a todo mundo. Todo lo que me piden, soy competencia de FedEx, de DHL, de UPS, ¿no? Soy lo máximo. Entonces yo me dedico a eso. Sé la operativa, sé qué aviones, qué empresas aerolíneas contratar, en qué momento contratarlas, las tarifas, me dan súper tarifas. Tengo un equipo, un pool de couriers, operadores, drivers, conductores. Todo ello me lo manejo perfectamente. Me hago operación, me hago mi búnker, mi detalle, mi línea de producción, pum, 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 pum. Los paquetes entran y salen, sé en qué momento entran, los aviones, todo. Sin embargo, no tengo ni idea de cobrar. O sea, yo vendo este servicio, pero no tengo ni idea de cobrar, de facturar, de cobrar, de hacer créditos, porque claro, no solamente lo voy a vender a personas individualmente, sino se lo voy a vender a empresas.
¿sabes? Quiero que el Ministerio de Relaciones Exteriores mande toda su paquetería a todas sus entidades de relaciones exteriores o todas sus embajadas a través de mi empresa. Quiero que, yo qué sé, Claro, mande todos sus teléfonos a todos sus puntos de venta a través de mi servicio de mensajería, por ejemplo. Yo manejo volúmenes, pero no tengo ni idea de cobrar, no tengo ni idea de facturar, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué hago? Antes de yo dedicarme a formar un equipo, a capacitar un equipo, a hacerle seguimiento, no, ¿sabes qué? Prefiero tercerizo y contacto una empresa, Manpower, por ejemplo, y le digo, señores Manpower, yo soy la empresa Paquetería uno, ¿no? Y yo no sé hacer esto, no tengo ni idea. Yo necesito que tú me factures y tú me hagas la cobranza. Me lleves la contabilidad, la facturación, la cobranza y obviamente hagas seguimiento a todos los pagos. Yo simplemente te voy a decir, hice 100 operaciones hoy día, tú te encargas de facturar, de cobrar y que al día siguiente entren 100 soles porque cada operación me cuesta un sol. Eso es tercerización. Esta empresa tiene su equipo, mi empresa está en el Callao porque obviamente tengo que estar cerca al aeropuerto para mandar las cosas. Sin embargo, esta empresa Manpower, pues su sede está en Surco, con su gente, con su equipo, con sus computadoras, con sus papeles, con sus lapiceros, con sus teléfonos para cobrar, todo. Yo no tengo ni idea de cómo lo hacen, pero yo necesito que lo cobren, que facturen, que hagan lo que tengan que hacer, sus correos, con todo. Eso es tercerización. Tercerizo una parte de mi operatividad de la empresa a una empresa especializada en llevar a cabo este servicio porque no es mi core, no es lo principal de mi negocio. Eso es tercerización. Eso es lo que quiero que entiendan. No es provisión de personal, ¿no? Es operaciones entre empresas. El contrato es firmado entre dos empresas, la de Courier y la Manpower, que necesita, que me va a ofrecer este servicio. ¿Cuándo se desnaturaliza este tipo de figura de contratación? Cuando se mezclan trabajadores de la empresa de tercerización en mi empresa. Está empezando a trabajar en el Callao. No, 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 yo no te he pedido. Cuando hay migraciones extrañas de contratos, por ejemplo, estoy contratado en la empresa Courier un año y después me pasan a la empresa de tercerización otro año. Estás desnaturalizando la figura de tercerización, ¿no? Cuando no tengo autonomía, o sea, yo hago la facturación, la cobranza, todo, pero me están dando órdenes, me están ordenando que tengo que hacerlo de esta manera, de otra manera, y no me están dejando ser autónomo en mi gestión, en mi trabajo. Eso es desnaturalización del contrato de tercerización. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Sí, Joel. Doctora, buenas noches. Buenas Compañeros, ¿qué noches. tal? Buenas noches. Sí, un poco hacerle la consulta con lo último que acaba de mencionar. Eh, ¿En qué otros casos más se da, digamos, esta desnaturalización, como usted indica, de tener un contrato aparte como terceros, ¿no? Es decir, como bien lo decía por ahí también una compañera, ¿no? El hecho de manejar planillas ya de por sí es capaz no sea el core, como dice usted, capaz no sea el core, pero de alguna manera pues es información bastante crucial, ¿no? Muy importante para la empresa, manejos de sueldos, manejos incluso de claves, ¿no? Porque por ahí puede suceder también el acceso pues a una plataforma viva de salud, ¿no? Como representante de la empresa. Entonces, ese tipo de gestiones, mandarlo a tercerizar, ¿qué tanto está, digamos, incumpliéndose, ¿no? Esta contratación tercera en estos casos. ¿Me podría de repente responder a mi pregunta, doctor? ¿Cómo incumpliendo? O sea, ¿consideras tú que bajo la premisa, por ejemplo, que estás comentando, ¿no? Yo quiero tercerizar, pero
se puede desnaturalizar por el hecho de yo brindarle información privilegiada, por ejemplo, de, como tú bien dices, la planilla, porque también se terceriza planilla, ojo, ¿no? Entonces también yo le puedo brindar información, data, ¿no? Y se puede desnaturalizar, ¿es lo que me comentas? Claro, o sea, vamos a más allá de la planilla, ¿no? Es decir, a manejos incluso de claves, ¿no? Como legal de la empresa, ¿no? O sea, esos accesos que te otorga, digamos, la empresa a un tercero, ¿qué tanto se estaría en este caso desnaturalizando? Eso es lo que pregunto, ¿no? Lo que pasa es que en este caso no estaría desnaturalizando, porque partiendo que es un contrato civil, no estamos hablando de un contrato laboral entre dos empresas, ¿no? Tercerización es un contrato civil, no hay el tema laboral. Y dentro del contrato civil tú puedes ponerle penalidades, ¿no? Porque tú le estás brindando información reservada de tu empresa. Entonces tú le puedes poner indemnizaciones, penalidades por el hecho de que utilicen la información de la empresa y se acredita, obviamente, que sea utilizada por parte de algunos de tus trabajadores de la tercerizada, ¿no? Tú le puedes poner una penalidad, yo qué sé, por utilización, mala utilización, modificación, lo que fuere, yo qué sé, 1 millón de soles estoy poniendo, ¿no? Entonces, todo eso se pone en el contrato. Ah, correcto, correcto, doctora. Muy bien, gracias. De nada. Sí es importante tener claro esto, ¿no? Primero, el contrato es civil. Es un contrato netamente civil entre dos empresas, no son contratos laborales. Acuérdese, para un contrato sea laboral, tiene que existir los tres supuestos, que es personalísimo, que sea prestado por una específica persona, subordinación y remuneración. En este caso, no se configura un contrato laboral porque estoy llevando a cabo un servicio, una operación. Entonces, es un contrato de servicios, ¿sí? Entonces, aquí es totalmente diferente. Y si yo, empresa, ¿no? Empresa courier o empresa A, ¿no? Que yo le voy a dar mi información privilegiada a esta empresa de tercera, yo sí me tengo que curar en salud y poner penalidades, ¿no? Y probablemente este tipo de penalidades de 1 millón sean las que yo utilice o que yo sugiera, porque finalmente el perjuicio va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces ahí tenlo por seguro que se lo van a pensar antes de utilizar esta información antes de aplicar esta penalidad. Sí. Doctora Natalia, ¿me permite, si fuera tan Claro amable? que sí, claro que sí. Sí, respecto a este tema, pues como sabemos, hace un par de días, ¿no? El presidente firma un proyecto para eliminar precisamente la tercerización laboral, ¿no? Tema que estamos tocando ahora, ¿no? Plantea derogar un par de leyes, ¿no? Al respecto. Ahora, allí hay un enfoque interesante también, porque la intermediación, como él lo llama, ¿no? Eh, permitiría con esta aprobación que este personal, ¿no? Que realiza actividades que no son centrales para el giro de un negocio, como por ejemplo, ¿no? El personal que se dedica a la limpieza o la vigilancia, ¿no? Estos tendrían pues que para que sea válida y tener una carta fianza, es decir, que compartan una responsabilidad solidaria. Sí estaríase involucrando esta ley con un contrato laboral, ¿no? Porque en teoría se supone que salvaguardan, ¿no? Los derechos de estos trabajadores, ¿no? Esto un poco sería cuál sería el panorama suyo, doctor, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, partiendo que nuestro actual presidente encargado tiene bastante poco, no quiero hablar de política ni nada porque no me compete, pero en tema legal, en tema de derechos, no es una persona calificada para poder comentar, ¿no? Y eso es lo que yo puedo opinar, ¿no? Respecto al tema, o sea, tú para poder hablar de derechos tienes que ser una persona calificada y especialmente para dictar leyes, ¿no? Y esta persona no es calificada, no entró a la Corte Suprema por una acción de amparo, o sea, en general no es un personal, una persona, un profesional de carrera, lo que es así sería respetado en el Poder Judicial, en este caso no. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, bajo las formas y las creencias o la forma de pensar del señor, tampoco pues no puedo opinar porque no me compete, no tengo nada que ver. Sin embargo, el tema, vuelvo a lo mismo, intermediación y tercerización son dos temas totalmente diferentes. Entonces yo creo que se está confundiendo o mezclando las dos, los dos conceptos, ¿no? Vamos a invitar al presidente que entre al diplomado y para explicarle un poquito cómo funciona cada uno, porque por un lado es un tema de operaciones, ¿no?
en específico, contratos de empresas y por otro lado, intermediación sí te provee personal, ¿no? Y dependiendo del tipo del core de la empresa. Porque si por un lado tú eres una empresa de vigilancia y haces intermediación, pues no tiene sentido, porque el core de tu empresa es vigilancia, ¿no? Entonces ahí no puedes hacer un contrato de intermediación para que te provean personal de vigilancia cuando tu objeto principal de la empresa es vigilancia. Entonces, para poder opinar respecto a una empresa, primero tenemos que analizar a qué corresponde, cuál es la naturaleza, cuál es el objeto, y luego de ello ver si encaja o no y existe desnaturalización o no. Creo que partamos de ahí, ¿no? Partamos de ese análisis primigenio, ¿no? De entenderlo, ¿no? A ver si tenemos a alguien más por aquí. Gracias, Paul. Bueno, vamos avanzando. Espero que tengamos claro el tema de tercerización y si no, se inscriben al diplomado y les voy a aclarar totalmente todo. Tenemos tipos de despidos. ¿Cómo funcionan estos tipos de despidos? Pues, y esto es para que lo tengamos claro. Primero, como empleador, yo tengo el despido justificado, ¿no? Y este despido justificado es que existe una falta grave. Y para que se configure la falta grave es que tiene que estar especificada en la norma, ¿no? La ley te establece claramente las causales de que por qué te puedo sacar de la empresa por falta grave, que se, ya sea borracho, o lo que fuere, ¿no? Entonces, estos despidos son justificados y yo te puedo retirar de la empresa justificadamente cumpliendo el procedimiento sancionador en el cual pues no te corresponde ni la reposición ni la indemnización porque es justificado, ¿no? Simplemente te pago tus beneficios pendientes sociales de vengado, que esté pendiente y hasta luego. También existe el despido arbitrario, el incausado, ¿no? En el cual no existe expresión de causa o poder demostrar la misma, ¿no? Entonces ahí sí puedo solicitar la indemnización y ahora se puede solicitar la reposición inclusive en despidos arbitrarios, ¿no? Ya hay antecedentes respecto a ello. Tenemos el despido nulo, que vulnera los derechos fundamentales. Aquí también podemos solicitar la reposición, la indemnización, y como les comentaba, se ha abierto la ventana de solicitar la indemnización por daño de moral o lucro cesante. ¿No? Tenemos el despido fraudulento, que tiene un ánimo perverso, engaño, contrario a la verdad, te imputan hechos inexistentes y nuevamente también podemos ver las tres figuras que puedes solicitar dentro una demanda laboral, ¿no? Em, Básicamente estos son los tipos de despido. Obviamente para tener el despido justificado yo tengo que no es la palabra exacta justificar, pero sí tengo que tener el procedimiento sancionador claro para poder aplicar este despido justificado. Discriminación laboral. Dentro de los principios, dentro de los temas que vamos a trabajar de discriminación laboral, eh, tenemos, dentro del diplomado tenemos este detalle de este concepto dentro del derecho. Básicamente, la SUNAFIL generó 839 órdenes de inspección por discriminación laboral, bueno, 2021-22, y ellas enfocadas en sexo, género, hostigamiento sexual y remuneraciones fueron las más recurrentes, ¿no? ¿Cuándo existe el tema de la discriminación laboral, ¿no? Básicamente, la discriminación existe en tres momentos, ¿no? Primero, durante el acceso al empleo, ¿no? Cuando tú vas a postular a una posición, como les comentaba, que te pidan la prueba de embarazo para iniciar el acceso al empleo, ¿no? Durante el vínculo laboral, dentro de esta relación, tienes algún tipo de situación que sea discriminatoria hacia ti, hostigamiento o de repente preferencias en capacitaciones, o hostilidad porque estás afiliado a un sindicato, ¿no? Y finalmente la extinción del vínculo laboral porque no te renovaron el contrato porque estás afiliado a un sindicato, por ejemplo, ¿no? O eres una persona con discapacidad, o eres una persona con una enfermedad, VIH o lo que fuere, y te discriminan por ello. Todos estos tres momentos son importantes para identificar cuándo se da la discriminación. Eh, ¿Alguien abrió micros? Ok.
En una reciente decisión del Tribunal Fiscal de Fiscalización Laboral, perdón, se estableció que requerir a postulantes que declaren sus enfermedades atenta contra su intimidad, ya que se trata de información personal que se relaciona con su dignidad, además de estigmatizar a las personas portadoras de VIH. Es muy delicado tratar este tema de personas con VIH, ¿no? Portadoras, es muy delicado, inclusive cuando se toman muestras y exámenes dentro de la organización, tiene que ser llevado por terceras personas para que no acceda el empleador a este tipo de información que es delicada para el trabajador, ¿no? Porque afectan su intimidad. Vamos a hablar también del tema de igualdad salarial, aquí un poco para que conozcan cuáles son las normativas, la Constitución, hay ley contra los actos de discriminación, tenemos la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. O sea, leyes hay, normativa hay, sustento legal hay. El tema es la aplicación de la misma, ¿no? O cómo funciona o cómo cada empleador está utilizándola, ¿no? Sí se puede sí puede existir diferencias salariales en una empresa, claro que sí, pero estas tienen que ser totalmente objetivas. Un trabajador es más antiguo que el otro, tiene mejor perfil profesional que el otro, o laboral, mayor experiencia laboral, ¿no? Etc. Pero todo tiene que ser debidamente sustentado porque eh, eh, es objetivo, ¿no? Aquí un poco lo que hablábamos hace unos minutos sobre el tema de los contratos indeterminados, ¿no? SUNAFIL refiere que los contratos deben ser firmados antes del inicio de las labores. Y esto es un poco un examen que tienen que tener ustedes claro, objetivo, ¿no? Cuando yo inicio una empresa, lo óptimo sería que yo tenga firmado el contrato antes de iniciar las labores. ¿Por qué? Para conocer un poco las reglas, para que me dejen saber hasta dónde puedo llegar o no, por cuál es la naturaleza. Me han contratado por plazo indeterminado, perdón, por inicio de actividad. Quiero ver el objeto, ¿por qué me has contratado, no? Muchas veces las empresas por un tema de orden, de tiempo, no lo hacen, ¿no? Y dicen, sí, sí, ya va, pero bueno, empiezas el lunes y va, y ya te voy diciendo, y al final nunca lo firmas. Esta sugerencia, y es parte de la SUNAFIL que dice que tienes que firmar antes del inicio, no es porque te lo va a auditar, es porque te lo va a pedir, ¿no? Entonces no es porque se lo ha inventado, ¿no? Tenemos el tema de hostigamiento laboral, que dentro de las organizaciones que existen el moving, que es un poco el tema sistemático, violencia psicológico-física, carga excesiva que puedas tener dentro de la organización, ¿no? Falta de reconocimiento, o sea, es como el bullying laboral, ¿no? El moving, ¿no? Si un poco se acuerdan ustedes, hace un tiempo, hace un año, si no me equivoco, teníamos el audio grabado o creo que era mensaje de texto también. Bueno, yo escuché voz de un abogado que trataba a su practicante, ¿no? De mala manera, de una manera bastante hostil, por así decirlo, ¿no? Y se dirigía con unos términos bastante vejatorios y el practicante lo puso bueno, yo diría casi 4 o 5 años, lo puso en evidencia, ¿no? Para dejar saber cómo era la forma de trabajar o sea, el trabajo con esta persona, ¿no? Esto es hostigamiento laboral, ¿no? Es moving, básicamente. Y tenemos esta otra forma de hostigamiento laboral que es el tema sexual, ¿no? Que 32,7% de trabajadoras en Lima reportaron hostigamiento sexual laboral en el último año. Estos las que reportaron, no las que... Y estas son mujeres, o sea, también puede suceder con hombres. O sea, para mí no hay diferencia en ello, ¿no? Conductas de naturaleza sexista, ¿no? Por ejemplo, la que no enseña no vende, ¿no? O sea, o no seas una nena a los caballeros, ¿no? O este trabajo es de hombres, ¿no? Son conductas que yo siempre comento, son micromachismos que los tenemos enraizados en nuestra sociedad, porque es nuestra sociedad, porque así somos, ¿no? Somos una cultura machista. Y en ello, pues cada uno de este tipo de comentarios te pueden em, tener connotación sexista que al final te puede afectar inclusive al rendimiento en el trabajo, ¿no? Porque te puedes sentir vejado
ovejada, ¿no? Con respecto a estos estereotipos o comportamientos y afecta básicamente tu rendimiento, nada más, ¿no? No es por otra cosa más, ¿no? Aquí un poco las limitaciones hasta dónde llega la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL no puede declarar la desnaturalización de los contratos. Básicamente lo que hace es levantar información. Ellos no declaran desnaturalización de los contratos. Eso lo hace el Poder Judicial. Es el único autorizado, es el único que tiene la potestad de declarar si un contrato es desnaturalizado o no. La SUNAFIL no lo hace. Más de 75.000 fiscalizaciones, ¿no? SUNAFIL prioriza atención en sectores de mayor incumplimiento laboral. Y aquí, ¿cuáles son los mayores sectores? Sector inmobiliario, de servicios, ¿no? Básicamente, comercio, construcción, otros. Este es un poco los sectores de incumplimientos, ¿no? Y aquí las materias infraccionadas, remuneraciones, jornadas, horarios, compensaciones, ¿no? Todo esto son las áreas infraccionadas principalmente, ¿no? Esto lo vamos a ver en el diplomado en detalle. Aquí, este punto, las multas impuestas por la SUNAFIL se determinan en función de tres variables, ¿no? Primero, la gravedad de la infracción, el tipo de empresa, si es MIPE, REMIPE o régimen general, y el número de trabajadores afectados. Todo ello se analiza para poder aplicarte o no una sanción. Infracción grave o muy grave, ¿no? Que son relacionadas a seguridad y salud del trabajo pueden superar inclusive el millón de soles, ¿no? Ahora este 2026 que tenemos esta nueva UIT va a ser el recálculo de todas las infracciones, ¿no? Entonces es importante tener claro el cumplimiento de las mismas. ¿Qué se nos viene en adelante? Y ya lo comenté al inicio y quiero cerrar con esto, este seminario, ¿no? Básicamente el tema de las relaciones laborales, el tema de la prevención, no ser reactivos en las organizaciones laborales. La idea es un poco eh, prevenir negociaciones. Primero, el cumplimiento de las obligaciones, hacer mini auditorías probablemente dentro de la empresa para ver si estás cumpliendo o no las obligaciones como si fueras tú un funcionario de la SUNAFIL, auditarte tú mismo a ver si estás cumpliendo o no. Y por otro lado, el tema con los trabajadores, la relación, la interacción con el mismo, la mayor comunicación. Recuerden de que tú puedes implementar cualquier medida dentro de la organización, pero si no está debidamente conversada, por así decirlo, o has tenido el deber de cuidado de interactuar con tu trabajador para decirle, un ejemplo, un poco random, un poco excéntrico, pero, o sea, yo, empleador, he decidido que los trabajadores, pues, todos los días tengan un uniforme diferente, ¿no? Lunes rojo, martes naranja, miércoles amarillo, jueves celeste y viernes verde, ¿no? Para que terminen la semana con esperanza, ¿no? Entonces, yo quiero que sean, para mí, yo empleador, pues considero que estos colores le van a dar alegría, van a trabajar contentos, van a ser felices, pero claro, eh, veo el rubro de la empresa y es una funeraria, por ejemplo. O sea, ¿tú crees que vas a contratar a alguien o vas a tomar el servicio de una funeraria que viene de colores? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es súper importante la comunicación, ¿no? Del empleador y el trabajador, ¿no? ¿Qué tanto puedo implementar políticas o no? Hay muchos ejemplos de políticas implementadas por empresas en los cuales no han funcionado y finalmente a la larga lo único que has hecho es perder dinero como empleador, como empresario. Entonces, lo importante es conversar con el que activamente ejecuta ello, ¿no? Que es finalmente el colaborador. Esto es un poco lo que vamos a ver en el diplomado, ¿no? Comunicación, presencia y acciones preventivas dentro de la organización. Antes de terminar, quiero un poco contarles qué es lo que vamos a ver en el diplomado. La idea es un poco que conozcan cuáles son los temas, básicamente, ¿no? No pretendo mayor información porque está para ello el equipo de la escuela que les va a brindar información y tienen muy buena disposición para ello, ¿no?
Básicamente aquí está un poco el detalle de ello, pero ay, tenemos los temarios de las sesiones, ¿no? Hemos visto cosas bien interesantes, ya vamos por la cuarta, quinta, si no me equivoco. Y la verdad que nos ha funcionado muy bien. Estoy bastante contenta con los equipos de trabajo, con los chicos que están en en los diplomados, ¿no? Eh, hemos visto contrato de trabajo, todo tipo del detalle del contrato de trabajo. Y ya no hablamos del periodo de prueba de conceptos que ya lo hemos visto hoy, ¿no? Aquí simplemente hablamos de casos, casos, casos. Y la idea es un poco aprender de ellos, ¿no? En la sesión 2 estabilidad laboral, cómo estamos, cómo se está haciendo las razones de las causas, suspensión laboral, extinción, despido y todo tipo de legislación y jurisprudencia al respecto, ¿no? Cómo está trabajando el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, cuáles son los criterios, ¿no? Intermediación laboral y tercerización, que es un punto que hemos visto hoy un poquito, ¿no? Pero aquí vamos a verlo obviamente en detalle con resoluciones judiciales, que es está bastante bien. El reglamento interno de trabajo, jornada y horario de trabajo. Justo hoy estaba mirando un poco de qué tanto puede el empleador. Hicieron una inspección, la SUNAFIL, a una empresa y la consulta era un poco el coso este para marcar el horario de trabajo, para marcar tarjeta, ¿no? Y que es digital, permitía modificar horarios de ingresos y salidas, como que manipular, ¿no? La manipulación del mismo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el incumplimiento, hasta dónde puede llegar el empleador con la manipulación de ello, ¿no? El empleador decía, bueno, yo tengo la opción de modificar horarios, ingresos, pero eso es porque es parte del aparato, ¿no? No quiere decir que yo lo haga, ¿no? Y la norma te dice, porque sí, específicamente la norma dice que no puedes utilizar el aparato, el coso este, para manipularlo, porque si no estás incurso en una multa, ¿no? Eso es básicamente lo que te dice la norma y lo que fila aplica. Sin embargo, ahí hubo una discusión al respecto, ¿no? Así es que si se ponen el diplomado, si escriben el diplomado, les cuento el resultado. Así que eso, es un poco ello, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos remuneraciones y beneficios sociales, todo lo que incurre ello, seguridad de salud en el trabajo, tenemos fiscalización laboral, cómo funciona la fiscalización laboral, ahora lo que estábamos un poquito hablando, y finalmente relaciones laborales, el tema un poco de cómo lo que es cultura organizacional, relaciones laborales, ¿no? El tema de huelgas y libertades sindicales, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a ver en el diplomado. Espero contar con ustedes, espero estar con ustedes en el mismo. La idea es un poco seguir interactuando y hablando y bueno, creo que viene un sorteo, así que espero que alguno se gane la beca por aquí. Mucho gusto y gracias.